tal, amigos? Bienvenidos a la Alforja Pastoral que corresponde a la semana del 15 al 21 de abril del año 2018. Quiero darles la bienvenida a la Alforja Pastoral. También mandarles un saludo a todas las personas que de repente nos escuchan de diferentes lugares, anda uno por ahí, ¿verdad? Y nos dicen, pues que nos ven, ¿verdad? Y todo eso, y pues qué gusto, ¿verdad? Esperamos que sea de bendición. Son lecciones muy sencillas, son cápsulas muy sencillas. Lo que realmente estamos haciendo a través de la Alforja Pastoral es, pues, simplemente reforzar las lecciones que en nuestra congregación se dan, ¿verdad?, en las células de hogar que tenemos, o nuestra red de células de hogar. Y bueno, una de las responsabilidades pastorales, ¿verdad?, es la enseñanza y la docencia, por decirlo así, de alguna manera. Que tenemos que enseñar a la iglesia y dar palabra a la iglesia, edificar a la iglesia a través de la palabra de Dios. Y bueno, como pastor principal de la congregación, pues es para mí, ¿verdad?, siempre tanto un privilegio como también la responsabilidad de compartir precisamente estas enseñanzas, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y bueno, estamos estudiando una porción de la Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo número 12, los versículos del 1 al 8, encontramos precisamente un relato. Está Jesús en una casa, en la casa hogar de Lázaro, Marta y María, que lo invitaron a cenar. Y está Marta sirviendo, María aparece más adelante en la escena y está con Lázaro, que nada más está cenando, ¿verdad? Y obviamente el Señor Jesús, quien es el centro de toda la historia, ¿no? Y bueno, estamos hablando de 4 tipos de cristianos contemporáneos, basado precisamente en lo que hacen los cristianos o lo que hacían en aquel tiempo esta familia. Lo primero que tenemos, ¿verdad?, es que, o hablamos de Lázaro, es aquel creyente de hoy, moderno, que Dios hace grandes cosas, se considera amigo de Jesús, pero no da mucho fruto, no sirve mucho, ¿verdad? O sea, sí sirve mucho, pero no quiere dar servicio al Señor, ¿verdad? Y siempre hay mucha necesidad en nuestra congregación, y en cualquier congregación siempre hay mucha necesidad para, pues, llevar la palabra de Dios, ayudar, servir, tantas cosas, ¿no? Pero a veces los cristianos se vuelven simplemente en espectadores, y a veces son como Lázaro. Luego después encontramos a Marta, la que está sirviendo. No hay problema en servir. De hecho, Marta, podríamos hablar más bien de ella. El problema de Marta es que se empezó a quejar, ¿verdad? Y ya no le tomaba placer a lo que hacía. Y hay muchos cristianos que son realmente como una maquinita, ¿verdad? Bien sufrida, trabajadora, servicial, ¿verdad? Incluso trabajan anónimamente, ¿verdad?, porque lo hacen de corazón. El problema es cuando se cansan, empiezan a echar humo, ¿verdad?, como las máquinas ya medias desvieladas, ¿no?, que necesitan afinación o reparación, ¿verdad? Y empezamos a quejarnos, empezamos a hablar mal de los demás porque decimos, nos dejan a nosotros toda la tarea. Y bueno, yo quiero mencionarles que, bueno, hay cosas que son así, pero no debería ser así. Tú debes encontrar placer en servir. En este tercer entrega de los 4 tipos de cristianos que estamos estudiando en el mes de abril, ¿verdad?, de nuestras células, son aquellos cristianos como Judas. La tercera persona que aparece en la cena alrededor de Jesús es Judas. Ahora, Judas, juntamente con el apóstol Pedro y Juan, ¿verdad?, son de los 3 discípulos más famosos de la historia del cristianismo y de la palabra de Dios, de los discípulos de Jesús. Es más, es posible que tú puedas confundir a Juan con Pedro, dependiendo de lo que hayan hecho. Y probablemente no te acuerdes ni siquiera de los nombres de los demás discípulos, pero todo mundo se va a acordar precisamente del Judas, ¿verdad? De Judas que traicionó al maestro, ¿no? Pero no fue lo único que hizo, amigos. Judas anduvo con Jesús, anduvo predicando la palabra de Dios. También fue el que andaba incitando a Jesús, entre otras cosas, ¿no? Y a final de cuentas la historia
la mayoría de la gente lo sabe, ¿verdad? Y más en estas fechas que acabamos de pasar de la famosa Semana Santa, donde se recuerda precisamente, ¿verdad?, la semana de pasión de Jesús. Que por cierto, esta cena fue en esa misma semana, casi al principio de la semana sucede esta cena ahí en Betania, ¿verdad? Y bueno, podemos encontrar varias cosas. Ahora, Judas estaba allí y Judas habla y Judas dice, ¿verdad?, se hubiera podido vender este perfume, porque llega María y, ¿verdad?, unge los pies de Jesús, ¿no? Y luego los enjuga, dice, los seca con su propio cabello y llorando a los pies de Jesús, besándole, ¿no? Pero lo que había gastado María, dice allí, ¿verdad?, que eran como 300 denarios. ¿Cuántos denarios o cuánto representa el día de hoy? Más o menos lo que sería un día de salario mínimo. Usted haga las cuentas y usted va a saber cuánto dinero costaba precisamente este perfume. A final de cuentas era muy costoso el perfume, por decir así, 300 días de salario mínimo, casi un año de trabajo, ¿no? Y bueno, yo sé que el salario mínimo es mini salario, entonces ese es el otro detalle, ¿no?, que vivimos aquí los mexicanos, ¿no? Y bueno, ¿qué representa precisamente Judas? Representa a los cristianos de hoy que son creyentes, pero critican lo que otros creyentes hacen para Dios. Son cristianos que juzgan a los demás. Para ellos, ¿verdad?, ellos mismos son incapaces de hacer algo que ellos van a juzgar, ¿verdad? O sea, Judas juzga lo del dinero, pero a final de cuentas, ¿verdad?, él no va a dar tampoco nada, ¿no? Ni siquiera a los pobres. La Biblia dice que era ladrón, tenía una doble bolsa, ¿verdad? Muchos cristianos impiden que otros den a Dios. La crítica constante a la iglesia, ¿verdad?, es que están pidiendo, ¿verdad?, que siempre piden y estas cosas. Pero déjeme decirle, las personas que más critican estas cosas regularmente son bien agarrados, ¿verdad? O sea, no van a soltar nada, no van a, ni disparan, ni en defensa propia, dicen, ¿verdad? Entonces, son personas religiosos que dividen, que destruyen la obra de Dios, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que evitar ser ese tipo de creyentes que tenemos o que se ha desarrollado en nosotros un espíritu de deslealtad. Y bueno, ahí es donde nosotros encontramos precisamente este tipo de personas. Y bueno, yo te dejo estas lecciones acerca de Judas y quiero animarte a todos los creyentes que me escuchan, que me observan, ¿verdad?, a que sean cristianos generosos, no sean como Judas. La siguiente alforja pastoral trataremos el caso de María, el cuarto de los personajes que aparecen aquí, y seguramente habrá muchas cosas que podamos aprender. Dios te bendiga. Recuerda que esta es la alforja pastoral de la semana del 15 al 21 de abril y nos vemos en la siguiente.